Buenos días, señora directora, estimados maestros y apreciables compañeros. En este día quiero exponer en un pequeño discurso sobre quién realmente es Jesús. Acabamos de escuchar varias opiniones de varias personas que fueron entrevistadas para saber su opinión, su punto de vista sobre quién es Jesús, cuál es su concepto de Jesús de estas personas. Con el fin de, nuevamente, valga la redundancia, saber su opinión. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Muchos piensan que Jesús es solo un profeta excepcional y otros que es su todo. Y por último, otros son totalmente escépticos al asunto. No les interesa saber nada sobre él, es decir, que no tienen mayor interés en saber, solo saben que Jesús existe o a veces ni creen que Jesús existe. A la fecha, a nuestros días, no tenemos alguna indicación original a la cual nosotros podamos acudir para decir Jesús tenía pelo largo, tenía pelo corto. No podemos decir porque hasta la fecha no existen indicaciones de su aspecto físico. Sin embargo, sus representaciones artísticas son muy frecuentes. En la actualidad podemos ver varias obras. Yo creo que el autor es Heinrich Hoffmann, es un autor alemán, creo yo, neerlandés, que hizo una pintura sobre Jesús. Por lo visto, sus representaciones artísticas son muy frecuentes y realmente no tenemos indicaciones acerca de su aspecto físico. Sin embargo, sus representaciones artísticas, como ya lo dije, son muy frecuentes. Hay varias manifestaciones artísticas en óleo, en dibujo, en las cuales los artistas han imaginado, han tenido una noción sobre cómo es Jesús. No obstante, este tema va mucho más allá de eso, va mucho más allá de saber cómo era Jesús, va mucho más allá de investigar la historia, investigar registros antiguos de la historia. Aunque por este aspecto, este aspecto no es tan importante realmente, su aspecto físico, ¿cierto? No tenemos indicaciones, como ya lo dije, pero este tema va más allá de eso. Tenemos que saber y les invito a que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, que nos dice de la siguiente forma: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nuevamente, en el principio existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo simplemente se refiere a Jesús. Esto nos dice que en el principio existía el Verbo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que desde antes de la creación del mundo ya existía Jesús. Y también este texto nos dice que es el Hijo de Dios. Dice, y el Verbo era Dios. Es decir, en simples palabras, Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y aquí dice que el Verbo estaba con Dios. Si yo lo resumiera en simples palabras, dijera, en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios, es decir, el Verbo, suprimiendo todas las palabritas que nos dice aquí. Algo que todos nosotros, tú y yo, debemos de saber que es fundamental, es que todos los seres humanos somos pecadores. Y ahora te has de preguntar, ¿realmente qué significa pecador o qué significa la palabra pecado? Bueno, realmente en primera de Juan 3:4 nos dice lo siguiente: ¿qué es el pecado? Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Y qué es transgredir? Violar una norma. Es quebrantar una ley, especialmente las leyes divinas. Un simple ejemplo: ¿qué pasa si yo voy ya soy joven, voy manejando, y qué pasa si yo me paso un semáforo en rojo? Obviamente me va a caer una multa porque yo transgredí la ley de no pasarme semáforos en rojo. Así mismo funciona con nuestro Señor. Todos nosotros transgredimos frecuentemente las leyes divinas. Por esta razón, Dios nos proveyó de un Salvador, porque todos los seres humanos necesitamos un Salvador.
Simplemente pecado es transgredir las leyes, especialmente las leyes divinas, que son leyes inmutables que van para todo ser humano. Ese Salvador nos va a salvar de Satanás, que es el antagonista de Dios. Jesús se encarnó como un hombre aquí en la tierra y vivió una vida perfecta. Y Él no cometió pecado. Tuvo una muerte vicaria en el lúgubre Calvario. Y ahí resucitó y ascendió a los cielos, donde es el único mediador entre Dios y nosotros por nuestros pecados. Quisiera leer los siguientes textos bíblicos que nos dicen sobre por qué, cómo podemos asegurar que Jesús es nuestro Salvador. Juan 3:16. Todos los cristianos deben saber este versículo. E incluso yo me lo sé de memoria, pero no está de más leerlo. Un amor maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Este texto nos quiere decir lo siguiente. De tal manera, de una gran manera, amó el Dios al mundo, que Él dio su Hijo unigénito para que todos nosotros no nos perdamos. Y es ahí donde entendemos que nosotros necesitamos un Salvador. Él vivió una vida de pecado, como tal, nos lo dicen varios textos bíblicos que nos aseguran que Él no vivió una vida de pecado. Él aquí en la tierra nunca pecó. Aquí nos dice, pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado, porque en Jesús vivió una vida perfecta. Jesús no cometió nunca ningún pecado. De lo contrario, ya no hubiera sido nuestro Salvador. Tuvo una muerte vicaria en el Calvario. Esto se ven en varios textos bíblicos que nos aseguran que Jesús tuvo una muerte vicaria, que fue una muerte que fue lo suficientemente grande para poder cumplir el sacrificio en la cruz. Nos dice aquí, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran texto el que tenemos aquí. Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo murió por nosotros? Bueno, en la antigüedad existían varios métodos de castigo y varios métodos de pena. No es como ahora que la persona transgrede una ley, se va a la cárcel. Antes no era así. Los romanos tenían un método particular, que era la crucifixión. ¿Y en qué consistía la crucifixión? Poner 1 o 2 maderos en los cuales le clavaban a las personas de pies y manos. Jesús dio su vida así, de esa forma. Y la diferencia es que Él no cometió nunca pecado. Después Él resucitó. Él resucitó en el Calvario. Y para esto quisiera que también abrieran sus Biblias abrieras tu Biblia o abrieran sus Biblias en Primera de Timoteo, en el texto de Primera de Timoteo 1:15, que nos dice lo siguiente. Palabra fiel y digna es de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, automencionándose Timoteo. Aquí, Primera de Timoteo 3:16 nos dice también, aquí, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, luego justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús, Él vivió, como dije, vivió una vida perfecta, no vivió pecado, tuvo una muerte vicaria en la cruz, y después ahora intercede en el cielo por todos nosotros. Finalmente tenemos que saber que Jesús vendrá por una segunda vez, ya no por un pesebre, sino Jesús vendrá en gloria por todos los que le esperan. Y el libro de Hebreos 7:25 nos dice un texto, algo muy importante sobre esto, que nos dice: por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que siempre está vivo para interceder por nosotros. Y también este último texto que yo les quisiera leer en esta hora, que dice aquí:
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. En esta hora, querido amigo, querido estudiante, querido maestro, o a ti que me estás viendo en este momento, te invito a que tú puedas creer que hay un Salvador que te ama y que Él quiere lo mejor para tu vida, que Él vivió una vida perfecta, murió, se encarnó como hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, intercede en los cielos por ti y te ama y vendrás en segunda vez por ti y por mí. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día.